Realmente muy buena tu exposición. El caso es muy, no lo conocía, no sé si alguien más lo conocía, pero el caso es muy interesante de tu empresa. Y yo quisiera señalar y quedarme con una frase que mencionaste, trazabilidad es mandatorio. Y yo creo que es muy importante el tema de trazabilidad. Sabemos que existe libre comercialización de minerales en nuestro país y que comprador del mineral tiene la obligación de asegurarse de su origen legal. El tema es cómo lo hace, cómo aterrizamos eso. Las reglas que tenemos son muy difusas y no hay una claridad y precisión de cómo hacerlo. Creo que esta experiencia nos da un ejemplo muy claro de que cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas. Ahora, voy con Paola. Paola, me gustaría saber, hemos escuchado el modelo Soleil de trazabilidad, ¿no? Y me llamó la atención que tienen 22 requisitos para hacer la debida diligencia. En general, ¿qué te parece el modelo de lo que has escuchado y qué te parece esa debida diligencia? ¿Cómo debería ser ella? Bueno, muchas gracias por la invitación a Indumín, a Gerens y a la Pontificia Universidad Católica. Felicitaciones también a Iván. Bueno, lo primero que quiero coincidir en la presentación y es que efectivamente hay un tema de actitud y voluntad. ¿Sí? Eh, una frase bastante potente que mencionó Iván está vinculada con dime a quién le compras y te diré quién eres. Y yo creo que esa es una reflexión fuerte en nuestro país, porque nosotros sabemos que hace muchos años, ¿sí?, determinados países del mundo nos compraban oro y eran los primeros compradores, y ahora eso ha cambiado. Y son otros países que tienen menos controles y menos mandatos para la trazabilidad. No les importa mucho esa trazabilidad. Y por lo tanto creo que lo primero es que sí tiene que haber una voluntad de identificar mercados para la MAPE en nuestro país que pueda vender y que exija esa trazabilidad. Y digo exija cuando hemos mencionado mandatorio y se ha mencionado mandatorio, Gustavo, Iván, porque efectivamente sí se requieren poner condiciones, criterios, requisitos para que ese mandato, esa exigencia se cumplan. Conversábamos un poco ayer mientras intercambiamos ideas sobre la importancia del due diligence y de los requisitos, y vemos que hacia el final, con experiencias como la que nos han compartido el día de hoy, quien vende va a tener mayor ingreso y manera sostenida. Ese ingreso puede ser sostenido, puede ser sostenible, teniendo en cuenta que cumplen estos requisitos. Requisitos vinculados con, por ejemplo, derechos humanos, requisitos vinculados con protección del medio ambiente, con cuidado, requisitos efectivamente con que niños no trabajen en estos procesos. Son varios de los requisitos que se piden y que muchas veces los vemos que están sucediendo. Eso es mirando a mercados. Yo creo que como Estado, el Perú debiera analizar también, ¿no?, cuál es la orientación para quién debiéramos producir y vender el oro. Obviamente hay libertad de comercio y cada uno le puede vender a quien quiera, pero también como país hay un tema reputacional y a quién le estamos vendiendo y con quiénes nos sentimos cómodos vendiendo el oro. Y lo otro que también me parece relevante, y hablamos de quién compra, también creo que tenemos que trabajar como ciudadanos. Hace un tiempo también he estado mirando estas cadenas, esos encadenamientos que le agregan valor. Hay experiencias de joyerías en nuestro país que han apostado por comprar oro trazable, a MAPES, inclusive conformadas solo por mujeres, de joyerías lideradas por mujeres. AMATAF es una organización de Madre de Dios que le vende a una joyería liderada por una mujer.
y que puede darle esa garantía, además de sellos de trazabilidad, para quien compre ese oro tenga la certeza que no es un oro con sangre, así de duro. Porque cuando el oro es ilegal, es oro con sangre. Y creo que esa es parte de lo que tenemos que también comprender y transmitir. No solamente los países, no solamente las empresas internacionales que le compran a los productores, a las empresas, a la MAPE, sino también los ciudadanos. Lo mencionó Iván al inicio de su presentación. Existe libre comercialización. Seguro muchos de nosotros en algún momento hemos comprado algo de oro, un arete, un anillo, que es lo que se suele pasar cuando alguien se compromete o se casa o cuando nace una niña, ¿no? Sus aretitos de oro. Y nos quedamos tranquilos porque la joyería donde se compra el oro te entrega una factura, te entrega un recibo, tiene RUC, es formal. Pero no sabemos si ese oro que te están vendiendo realmente no vino de la ilegalidad. Por lo tanto, no solamente yo diría ahí que es las empresas, ¿sí?, que compran, sino también tenemos que generar conciencia ciudadana. Porque de donde venga, si no es trazable el oro, efectivamente puede generar mayor nivel de delito, ¿sí? No vamos a hablar de minería ilegal, pero efectivamente cuando no viene de procedencia legal sabemos las consecuencias que ello tiene para el ambiente y para los derechos humanos. Gracias. Gracias, Paola. Importante lo que mencionas, ¿no? Porque finalmente esas son soluciones de mercado. El hecho de que las refinerías te compren o no afuera y que nosotros mismos compremos o no, en el caso de la joyería que estás comentando, para mí son soluciones de mercado. Y el mercado es implacable. Te deja trabajar o te saca. Así que yo creo que importante lo que mencionas. Yo quisiera, Andrés, pasar contigo y ver cómo hacemos, cómo concatenamos el tema de trazabilidad en toda la cadena de producción de la pequeña minería en relación al ordenamiento territorial. Quisiera que nos comentes algo, tus ideas al respecto. Buenísimo. La verdad que tomo varios elementos que han comentado, pero cuando veía el título del segmento decía oro limpio, yo me preguntaba, ¿hay oro sucio? Entonces me puse a buscar un poquito. Año 2000, un par de organizaciones internacionales empezaron a hacer vocería de un tema que era importante. Se estaba comprando oro de zonas de riesgo. Sobre esto se le puso el foco al consumidor, ¿no?, a quien compra finalmente el oro, que yo considero en principio es uno de los motores de este proceso de formalización. Entonces, si partimos desde este punto donde es el mercado con ciertos estándares que impulsa los procesos de formalización y que es un aliciente y que inclusive genera o puede generar primas para aquellos productores, entonces, bueno, ahí tenemos un camino. Y luego otro elemento que es, y una condición que es sumamente importante, es justamente hacer estas cadenas de valor, porque podemos hablar de valor ahora, ¿no?, porque hay un consumidor que valora la trazabilidad. Entonces, vamos a ver cómo es que esta cadena de valor puede ser trazable y quiénes finalmente están involucrados. Hoy día, la presión está muy puesta en el binomio, en lo financiero, en el binomio productor-banco. Evidentemente genera exclusiones estructurales. Más de 86% de transacciones se hacen en efectivo. Entonces, ¿cómo generar información
cómo generar un sistema que le provea de esta información a los diferentes actores y que de alguna manera reparte riesgo dentro de la cadena de valor a los diferentes actores. Evidentemente, uno de los puntos clave es tener puntos de control estratégicos dentro de la cadena, pero es hacer un sistema finalmente que logre funcionar en esta lógica. Y para eso la reorganización de la cadena de valor, trabajar, digamos, mecanismos de integración, pueden dar ciertos elementos para que actores del mercado puedan generar condiciones, incentivos, alicientes hacia los productores que se formalizan y logren, digamos, llegar a estos mercados que, como decía al inicio, tienen estos estándares y valoran estas condiciones. Entonces, bueno, pero ¿qué hemos estado haciendo desde el Estado? Del 2008 al 2018, del 100% del presupuesto público que iba a temas de MAPE, el 25% se dedicó a temas de formalización, el otro porcentaje a interdicción. No ha dado muchos resultados, entonces hay que hacer una reorientación de cómo se plantea la política pública. Y tenemos conciencia de lo primero que decía, la trazabilidad y lo que valora el mercado. Pero ¿cómo llevamos esta trazabilidad finalmente al territorio? Yo les pregunto, si han revisado planes de desarrollo concertados locales, de provincias, ¿en cuántas veces se menciona que dentro de los objetivos de desarrollo económico minería? Por lo general es un tema totalmente excluido. Y ahí hay un estigma. Y el estigma suele limitar el diálogo y la representación de ciertos actores en espacio de decisión. Y no va a funcionar ningún tipo de política, si partimos de esta idea de territorializar la política pública, si es que no hay una articulación estratégica entre los diferentes planes y la planificación propia dentro de los planes del Estado. La participación de los diferentes actores, la representación de estos actores en espacio de decisión, cómo estos hacen llegar su voz y sus necesidades para que no sean islas o pilotos los que intenten ir en contra de un sistema que tiene sus exclusiones y sus brechas. Entonces, bueno, por ahí va. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Gracias, Andrés. Totalmente de acuerdo. Mira, yo quisiera volver a ti, Iván, con una segunda intervención. Te doy 8 minutos para que puedas desarrollarlo. Me interesa mucho la parte que has hablado del software de registro artificial que permite una especie de obtener o trazar el ADN del mineral o la firma química que mencionaste. ¿Podrías comentarnos algo más al respecto, por favor? Sí, gracias. Bueno, esta es una iniciativa, digamos, a ver, el mercado, esto parte, nuevamente, todo es mercado, ¿no? El mercado exige, digamos, ahora nuevas regulaciones en términos de consumidores finales y demanda y exige, digamos, que el oro venga con acreditaciones, llamémoslo ahora ESG, si queremos ser un poco, como digo, vanguardistas, ¿no? Entonces, en función a eso, todas las grandes refinerías han comenzado a trabajar en cómo demostrar una debida trazabilidad, ¿no? Con distintas herramientas. Yo conozco realmente unas 7 u 8 proyectos de distintas refinerías y yo creería que cada uno va a llegar a su a su propio modelo, digamos, de trazabilidad basado en tecnologías distintas. Entonces, esta es una iniciativa, esta es una compañía que se acercó a nosotros y comenzamos a trabajar, digamos, ya es avalada por el Consejo Mundial del Oro, y decidimos hacerlo aquí, implementar esto basado en el RFX, que es básicamente tener un espectrofotómetro y tomar el contenido total del mineral,
¿no? O sea, el espectro total, ¿no? Oro es un componente, pero estamos hablando de plata, fierro, zinc, de todos los elementos que acompañan al oro. Entonces, esto me genera, como dije, la primera data, porque esto es data, ¿no? Esa data se carga y con esta posición, como mencioné en su momento, ¿no? El equipo me da la ubicación satelital, tiempo, hora, condiciones climáticas, todo lo que se va el equipo automáticamente detectar. La levanta la información a la nube, ¿sí? Nosotros no tocamos, simplemente operamos el pistoleo y levanta la información. Y evita, digamos, evita que haya manipulación o manejo de la data nuevamente, y de esta forma ellos nuevamente parte con la mina, llega a la planta, segundo punto de destino o principal punto de destino ahora, ¿no? Donde se procesa y sale con una barra de oro. Y ya el comprador final, correcto, el comprador final, que en este caso es una refinería que ha puesto a la orden otro consumidor final, que es un joyero, ¿sí? Entonces le dice ya, ok, yo voy a comprar este oro, pero necesito que venga de minería artesanal y que esté acreditada su trazabilidad. Entonces, esta es la herramienta, digamos, que les brinda este control y este aseguramiento al consumidor final, en este caso una joyería, que finalmente, como dije, en el próximo año ya va a ser mandatorio que cada joya tenga el sello y el origen de cada gramo de oro trazable, ¿sí? Eso es una tecnología, como dije, de un espectrofotómetro de RFX. Como digo, es antiguo, pero la innovación aquí es el modelamiento de inteligencia artificial que se ha dado para tomar e integrar esa data y poder sacar una huella química como ellos lo determinan. Yo le llamo el ADN del mineral. El ADN, sí. Excelente. Gracias. Muchas gracias, Iván. Muy interesante. Entonces sacas data en 3 momentos, creo que te escuché. En la bocamina, en la planta y en la refinería. El consumidor. Entonces final. debe coincidir en los 3 momentos tu data inicial. Correcto. Con la final. Excelente. Y el software te entrega al final una coincidencia de lotes, de los contenidos de esa barra respecto a cada etapa. ¿Ese software ya lo están aplicando? Ese software lo estamos usando acá en Perú. empresa? Sí, lo estamos usando aquí. Sí. Excelente, felicito. Gracias. Ok, Paola, quisiera conocer tu opinión. Tengo una pregunta. Quisiera saber, hemos hablado de la debida diligencia, del programa de trazabilidad de Soleil, pero a mí me gustaría saber, en tu opinión, cuáles son las condiciones mínimas que permitirían pasar de un piloto de oro limpio como el de Soleil a un mercado sostenido. A ver, hoy día ha sido una mañana bien interesante porque yo creo que hemos venido escuchando en los diferentes paneles previos como para cerrar hoy con trazabilidad. Un primer tema es que, primero, escuchando además a Andrés, podemos ver que se requiere una inversión importante para hacer la trazabilidad que se nos está planteando, ¿sí? Como un primer paso. Además, evidentemente, de tener el mercado que te demanda esa trazabilidad. Lo que tenemos en nuestro país, y hemos visto en las presentaciones anteriores, es el porcentaje de MAPE que está incluida en el sector financiero y además que tiene acceso a créditos, que es mínima. No pasamos el 10%, y que las inversiones están vinculadas más a maquinaria. En otro de los paneles previos se mencionó, de cara a esta situación, que sería interesante, como parte de los incentivos para hacer formal, para que la MAPE realmente apueste este paquete enorme de más de 31.000 registros del Reinfo que quieren ser formales, ¿qué mecanismo o qué incentivo se genera para que así sea? Porque conversábamos que una vez que eres formal, tienes tu diploma de formal, te cae la SUNAT, te cae SUNAFIL, te caen todos, ¿no? Entonces, de repente,
se podría trabajar en esa misma lógica desde una condición estructural, el que se puedan generar condiciones desde el sistema financiero para que la MAPE pueda acceder a créditos en la medida que sustente que esa inversión va a estar vinculada a la trazabilidad de su mineral. Por lo tanto, si eso fuera posible, entonces sí podríamos generar ese incentivo para ese cambio actitudinal. O sea, pensando un poco en cambios estructurales, porque en realidad los incentivos a veces no son, digamos, los más felices, y por lo tanto creo que por ahí tendríamos que mirar como una línea el tema de acceso, y mencionaron en un panel anterior que de repente el Estado sea el promotor, tipo los bonos que se entregaron en la época de la pandemia, entonces sea el promotor para mover el sector financiero, incorporando financiamiento para la MAPE, y yo creo que un buen incentivo sería: te prestamos en la medida que tu oro sea trazable. Excelente, perfecto, gracias Paola. Andrés, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿De qué manera, hemos hablado de incentivos, Paola ha hablado de incentivos también, de qué manera podríamos implementar incentivos que realmente contribuyan al mantenimiento de esta cadena del oro limpio? Y fundamentalmente, que el formal se quede formal, ¿no? Porque la idea de formalizarlos es que sean permanentemente formales y no regresen a la informalidad. Por ejemplo, el desarrollo de la zona, ¿no? El desarrollo del territorio, de las zonas de influencia donde trabajan los mineros de MAPE, de pequeña escala. ¿Podría ser alguno de esos incentivos? ¿Qué nos comentas al respecto? Bueno, interesante porque a ver, en principio yo planteo la idea de que esta plataforma de formalización, eres formal, que no sea una emboscada de organizaciones, de instituciones que buscan, ahora sí, con todo esto y a ver si puedes. Y se ignora de que muchas veces no se tienen las capacidades de gestión, no se cuenta con la información estructurada a nivel de las empresas para poder cumplir con estos requisitos. Entonces, pasemos de ver esto como un punto, digamos, o un objetivo en sí mismo, el hecho de que sean formales, sino más bien lo que importa es este acompañamiento durante los primeros momentos de esta vida, digamos, bajo el registro formal, y veamos justamente cuáles son estos incentivos que los pueden, digamos, que pueden fortalecer su condición en este espacio. Uno es clarísimo, el tema financiero. No pueden ir solos a pedir un crédito, porque tienes propiamente un sistema, un territorio desorganizado que dificulta que las empresas logren acceder a créditos. Luego, desde el propio territorio, cómo finalmente se van generando las condiciones, la infraestructura, la conexión, la conectividad, cómo se procura que esta cadena de suministros que pasa no solamente por un distrito, una provincia, sino que conecta diferentes espacios, logre tener las adecuaciones suficientes como para poderle dar sostenibilidad a esta condición. Y pasa muchas veces por lo que decía al inicio, que es reconocer que finalmente la minería artesanal es un potencial propio del territorio y no excluirlo de esa imagen. En la medida que lo podamos adaptar, vamos a poder generar mejores condiciones para que la formalidad perdure y el acceso al mercado sea más efectivo. Gracias, Andrés. Excelente. Creo yo que, ya para cerrar, creo yo que
todos estamos de acuerdo que la trazabilidad es muy importante para poder tener una minería de pequeña escala que sea responsable y que sea sostenible, que es lo que finalmente el país necesita y el país requiere. El beneficio debe ser para todos los peruanos y creo que voy a tomar algo que se comentó en uno de los paneles anteriores, que la minería es una sola, grande, pequeña, mediana, artesanal. Y con ese eslogan deberíamos legislar y formalizar a los que deberíamos formalizar hasta llegar al... y mantenerlos en la formalidad, eso es lo más importante. Entonces, yo con esto quisiera agradecerte, Iván Salas, por tu participación, tu excelente conferencia. También a Paola Bustamante, agradecerte tu excelente participación en el panel. Igual, Andrés, agradecerte tu excelente participación, Andrés González, en el panel. Y quisiera pedirle al público que por favor le brindemos un fuerte aplauso a nuestros invitados. Agradecemos al señor Gustavo Ramírez por la conducción de esta sesión, así como a quienes la integraron, la señora Paola Bustamante, los señores Iván Salas y Andrés González por sus valiosos aportes.